Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva entrega de respuestas. En el día de hoy vamos a presentar la segunda parte del programa titulado Divorcio, una consecuencia dolorosa, el cual pertenece a la serie que hemos venido desarrollando, Matrimonios en crisis en una sociedad a la deriva. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, y de nuevo yo creo que este programa, al completar con el primero que habíamos hecho sobre divorcio, pudiera contribuir a mucha gente a entender qué pasó, que terminó con la fractura de su matrimonio y a la vez quizás contribuir a sanar algunos de esos corazones que fueron heridos a lo largo del camino. Definitivamente. En el programa anterior comenzamos a hablar de lo que eran las causas y consecuencias del divorcio y establecimos que en los evangelios la única causa la única razón por la que una pareja podía divorciarse era por causa de adulterio. Ya le dedicamos todo un programa a lo que es el adulterio y me recuerdo que estuvimos comentando que en la época de Jesús, al igual que ahora, pocos estaban preparados para recibir estas enseñanzas de Mateo 19 sobre el matrimonio. ¿Por qué no comenzamos entonces hablando de qué es lo que dificulta la aceptación de estas enseñanzas? Bueno, para comenzar, era una enseñanza nueva y toda verdad que tú no has considerado anteriormente tiende a producir ese rechazo, pero por otro lado, Jesús estaba hablando de varias cosas. No solamente estaba hablando que el adulterio era la única causa bíblica para el divorcio, pero estaba hablando del concepto de una sola carne. Yo creo que él se estaba haciendo referencia al hecho de que pocos realmente entienden lo que implica ser una sola carne. Porque para entender eso y vivirlo, tú necesitas el Espíritu de Dios morando en ti, y muchos son los que no lo tienen. Tú necesitas sumisión a la palabra de Dios, a la verdad que ha sido revelada, y muchos están en rebelión a la palabra. Y por otro lado, si el adulterio es la única causa de divorcio, entonces muchos van a concluir, como concluyeron esta gente que escuchó eso, bueno, pues mejor quedarse soltero, porque como que establecer un compromiso tan tempranamente, de por vida, sin saber lo que va a pasar, y era todo eso que Cristo se estaba refiriendo. Has mencionado la palabra compromiso. Cuando hablas de compromiso a nivel práctico, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que cuando tú piensas en el matrimonio, para evitar que el matrimonio se deshaga, tú necesitas compromisos a diferentes niveles. De hecho, tú necesitas un compromiso a permanecer, tú necesitas un compromiso a perdonar, tú necesitas un compromiso para crecer o decrecer. Yo creo que cuando esos compromisos están sólidamente fundamentados, probablemente el matrimonio puede sobrevivir las tormentas de la vida, pero tú necesitas a Dios para eso. Así es, has mencionado permanecer, perdonar, crecer. ¿Qué te parece si desglosamos estos compromisos y quizá lo aterrizamos un poco para que la audiencia pueda entender de qué estamos hablando? Bueno, mira, cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de que tú tienes que ser fiel a una palabra que tú juraste, a un voto que tú hiciste, y por tanto tú vas a quedarte en la relación independientemente de las circunstancias. En el lenguaje griego del Nuevo Testamento hay una palabra que es conocida como upomone. Upomone implica perseverar bajo las circunstancias, bajo presión, no rendirte a las circunstancias. Y yo creo que es una buena palabra para aplicársela al matrimonio. Tú necesitas quedarte en la relación independientemente de las circunstancias, no rendirte a ella, conociendo no solamente que tienes que ser fiel a la palabra que diste, sino que Dios es capaz en tu permanencia de rehacer lo que hoy parece desboronarse. Dios es capaz de tomarlo de nuevo si ambos se involucran y se invierten en la reconstrucción y volver a hacer algo de calidad. Y entonces creo que es una buena palabra para pensar upomone, permanecer bajo presión, no rendirte ante las circunstancias. Eso es. Un compromiso sumamente importante porque al final, si no establecemos con antelación el compromiso de permanecer, entonces, como tú decías, en la primera circunstancia adversa que venga, lo que vamos a hacer es que vamos a correr en dirección opuesta y vamos a huir, como Sí. por así decirlo. Yo creo que salir huyendo, escapar, es la solución más rápida, más fácil, a la que la mayoría acude, pero no es la solución más bíblica ni es la que me trae solución en la mayoría de los casos, por no decir en todos. No, yo necesito quedarme, porque lamentablemente cuando las personas huyen, sobre todo cuando huyen del matrimonio, van a refugiarse en lugares que Dios nunca ha aprobado. Y cuando nosotros hacemos algo ilegítimo, tratando de calmar mi dolor o arreglar una circunstancia, yo voy a cosechar las consecuencias de la ilegitimidad de lo que hice. Entonces, no creo que eso sería
algo que debiéramos considerar. En segundo lugar, cuando tú permaneces porque tú crees en la fidelidad de Dios, tú crees en la soberanía de Dios, tú crees en el poder de Dios para cambiar las cosas. Y de nuevo, por eso que estamos regresando y diciendo, tú necesitas a Dios para esto. Sin Dios es difícil atravesar los mares turbulentos hoy en día de los matrimonios sin que eso sufra consecuencias severas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Claro que sí. El segundo compromiso que mencionaste es un compromiso a perdonar. ¿Qué es lo que vamos a perdonar en una relación de matrimonio? Bueno, yo creo que la relación de matrimonio potencialmente es la relación donde más tú eres herido, y alguien pudiera decir, pero eso como que no tiene sentido. Bueno, el sentido está o lo tiene el hecho de que tienes que recordar que tú vives 24 horas al día, 7 días a la semana con una persona y vives muy de cerca, tú vives en contacto continuo. Tú no vives de esa manera con ninguna otra persona, por tanto, el índice, el chance, la probabilidad de herirte son monumentales. Número uno. Número dos, como esa persona es la persona más cerca a ti, es la persona que más te importa. Cuando un vecino te dice algo mal, tú no le haces caso, porque tú lo puedes tildar hasta de loco. Pero cuando tu cónyuge te dice algo que te hiere, que tu cónyuge que te conoce, usualmente te dice algo que es verdad, o sea, es algo hiriente, que no debió haber sido dicho, pero que muchas veces tiene elementos de verdad. Entonces, esas palabras calan muy profundamente. Y si no estamos dispuestos a perdonar, eso produce un callo, me va alejando emocionalmente del otro. Llega un momento que decimos, ya yo perdí el amor, se me enfrió el amor. Bueno, es más bien que hemos dejado de perdonar hace mucho tiempo. Hablaste de un compromiso a permanecer, el segundo lo acabas de explicar, el de perdonar, y el tercero era un compromiso a crecer. Bueno, no hay nada más tedioso que tú permanecer estancado en una relación, en una posición, en un trabajo, y no hay nada más estimulante que el crecer. Ahora ocurre que muchas veces en los matrimonios está creciendo uno de los dos y el otro está estancado. Cuando eso ocurre, entonces hay uno que se fue adelante, el otro se quedó atrás, y la distancia entonces entre uno y el otro se va haciendo cada vez más grande, con lo cual hay uno que se está sintiendo cada vez más extraño del otro, porque ya casi ni nos conocemos. Así es. Y el que va adelante a veces hasta se siente superior, porque el otro se quedó estancado, el otro no está madurando espiritualmente, emocionalmente, y eso también causa estragos en el matrimonio, porque el que va adelante, que frecuentemente es la mujer, comienza a sentirse que ella está insatisfecha y necesita alguien que la satisfaga, y ahí comienzan los problemas. Miguel, antes de irnos al corte, te decía que fueras pensando en 2 o 3 puntos que pudieras traer y compartir con nuestra audiencia sobre cómo podemos garantizar la sobrevivencia de un matrimonio. Bueno, eso quizás sea más fácil decirlo que hacerlo, pero hay principios. Definitivamente. Número uno, Dios tiene que ser el centro de esa relación. Tú tienes que mirar tu matrimonio como un triángulo. Estás tú, tu esposa y Dios es que va a ir marcando el paso a lo largo del camino. En segundo lugar, la relación de matrimonio tiene que pasar a ser la segunda relación en importancia después de tu relación con Dios. Y eso tiene razones y explicaciones. En tercer lugar, la pareja tiene que comprometerse con la verdad. Tienen que ser veraces, transparentes el uno y el otro. Y en cuarto lugar, algo que mencionamos, tiene que haber un compromiso con crecer. El matrimonio estancado tiende a producir apatía, y esa apatía hace que el otro comience a pensar en cosas que nunca debió haber estado pensando. Hay 3, 4 bullets, esos no son los únicos. Yo no estoy siendo exhaustivo con eso, pero yo creo que podemos comenzar a hablar de algunos de esos principios para ver cómo funcionan. Claro, de hecho me gustaría comentar, exacto, estas observaciones que tú acabas de hacer. La primera, dijiste que Dios debe ser el centro. ¿Cómo ayuda a una pareja el hecho de que Dios es el centro de su matrimonio? Bueno, recuerda en primer lugar que Dios es el ideólogo del matrimonio, y siempre que tú tienes un ideólogo, Él es que mejor sabe cómo es que esto funciona. El matrimonio es complejo. Tú te casas con alguien a quien no conoces, que a veces viene de otra cultura, otro trasfondo familiar, o es otro sexo, otras emociones, sentimientos, forma de ver la vida. Tú necesitas sabiduría para eso, para tú integrarte a esa otra persona. A lo largo de la vida hay circunstancias difíciles, estresantes, a veces personales entre tú y tu esposa, pero a veces simplemente del
del entorno Del que te entorno, toca claro. vivir. Te botan del trabajo, no tienes con qué pagar la casa, hay un hijo que viene de camino. Yo necesito fortaleza, yo necesito... ¿Qué me va a dar eso? ¿Qué me va a dar estabilidad en medio de esas tormentas? Solamente Dios puede hacer eso. Esa es la razón por la que el salmista, cuando escribe en el Salmo 127, versículo 1, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Yo creo que eso ahí hay un buen principio. Si Dios no está edificando el matrimonio, construyendo, estableciendo las bases, sanando, ayudándote a perdonar, ayudándote a amar, cuando quizás tú no sientes que quisieras amar en esa circunstancia en que está tu cónyuge, Dios es que va a hacer eso en ti. En segundo lugar, yo mencioné que la segunda relación más importante en tu vida debe ser la de tu matrimonio. Cuando tú te casas, Elaine, hay múltiples relaciones alrededor de ti que van a competir con tu matrimonio. Están las relaciones de los amigos o amigas, están las relaciones de los familiares, la familia extendida, están las relaciones en el trabajo, están las relaciones íntimas de trabajo con alguien que tú trabajas muy íntimamente. Y si tú no cuidas tu matrimonio, va a pasar a un tercero, cuarto o quinto lugar, y todas estas relaciones están demandando tu tiempo, tu fuerza, tus emociones, tus ojos, tu mente, de manera que eso es vital. Yo tengo que cuidar el espacio, el tiempo. Incluso los hijos, de hecho. Los que hijos. Es una relación Excelente que observación. podría verse a la luz de que no, esto es algo bueno, pero sin embargo muchas veces los hijos también están compitiendo Claro. y con el matrimonio, y a veces la esposa es más madre que esposa, Sí, y se no vuelca. sabe, exacto, no sabe poner en prioridad que real y Balancear. efectivamente el esposo, el matrimonio va primero, y porque de ahí también depende todo al final De de toda la cuentas. estabilidad de los hijos. Y muchas veces es una gran verdad. La esposa está volcada hacia el cuidado de los hijos, el esposo desatendido. No estamos diciendo que desatendamos los Sí, hijos, por supuesto que no. pero Debe esa haber un ecuación balance. tiene que estar balanceada. Y ese mismo balance lo provee Dios en su sabiduría, de manera que Por lo que debemos ser sabios con relación entonces a las relaciones. vital. Tienes que ser intencional incluso en cómo la vas a manejar. Mencionabas también el compromiso con la verdad. Yo me pregunto, con la verdad de Cristo, porque estoy pensando, ¿qué dirías a aquellos que no son cristianos? Bueno, mira, tienes que hacer un compromiso con la verdad de Cristo y con la verdad en general. Déjame regresar a Cristo en un momento, pero la verdad en general. Entre los esposos muchas veces hay muchas cosas ocultas. A veces tienen que ver con finanzas, que uno no sabe lo que el otro tiene en la cuenta de banco, que no debieran estar separadas, pero frecuentemente están. A veces tienen que ver con lugares visitados, a veces tienen que ver con alguien que llama. ¿Y quién te llama con tanta frecuencia? Es un amigo, pero no se sabe el contenido de estas conversaciones. Y por eso es que muchas veces la esposa no tiene acceso al celular, no tiene acceso a la computadora, cosas que no deben ser, porque si somos totalmente transparentes, eso no debe ser. El compromiso con la verdad de Cristo ahora, la realidad es que aun si tú no eres cristiana, Elaine, y tú aplicas la verdad de Cristo a tu vida, por ejemplo, decir la verdad va a funcionar en la manera que tiene que funcionar, independientemente de que tú seas cristiana o no. Ser fiel va a tener un efecto positivo en tu matrimonio, independientemente de que tú seas cristiana o no, porque las leyes de Dios operan adecuadamente cada vez que yo la pongo en acción, en operación. Ahora, si eres cristiana, van a tener su mejor efecto porque tú vas a tener mejor habilidad de ponerla en práctica. Definitivamente. Pero si la pones en práctica, a cualquier nivel que la pongas, va a tener un efecto positivo. Adán y Eva es una buena ilustración de cómo ellos en el jardín del Edén estaban desnudos y era como que no había nada que ocultar, incluyendo su físico, completamente al descubierto. Bueno, hoy en día, debido al pecado, tenemos que cubrirnos. Claro. Pero nuestro mundo emocional, nuestro mundo interno, espiritual, debe estar al descubierto para nuestro cónyuge, que sepa cómo yo soy, claro, cómo yo luzco. Muchos esposos son tumbas para sus esposas, que ya no saben ni cómo son, ni quién, ni cómo piensan. Entonces eso no va a producir un buen matrimonio y termina muchas veces en divorcio. Mencionaste a Adán y Eva y me gustaría entonces, fue el primer matrimonio, fue la primera pareja. ¿Podemos nosotros aprender algo de esta pareja? Definitivamente. De hecho, yo creo que podemos aprender mucho de esta pareja.
Número uno, esta pareja oyó la voz de Dios y la desobedeció. Entonces yo creo que como pareja nosotros tenemos que recordar que la voz de Dios necesita ser obedecida en nuestros matrimonios. En segundo lugar, esta pareja disfuncionó porque Dios le dio el mandato a Adán de ser cabeza y Eva se fue adelante. Eva toma la fruta, Eva come, ella le ofrece a su esposo, de manera que esta pareja tiene que enseñarnos que si Dios le ha dado liderazgo al hombre, la esposa necesita permitir que él vaya delante. En tercer lugar, Adán fue muy pasivo. Adán no paró a Eva, Adán no cuestionó a Eva. Adán debió haberle dicho a Eva, hey, esto no fue lo que el Señor instruyó, de manera que no, tú no puedes hacer eso ni yo tampoco. Entonces ahí hay tres cosas, tres bullets rápidamente: el liderazgo del hombre, la desobediencia de la mujer y el no escuchar la voz de Dios cuando Dios ha hablado, que pudiéramos decir. Yo creo que hay otras enseñanzas si nos detenemos un poco a revisar su historia, pero así rápidamente, dada tu pregunta, yo creo que podemos hablar de esas tres. Hablábamos hace un momento de que los discípulos están escuchando todas estas enseñanzas o principios que Jesús está hablando acerca del matrimonio, y literalmente en Mateo 19:10 ellos dicen, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es decir, para ellos estas enseñanzas eran imposibles de llevar a cabo, de practicar, de vivir. Bueno, entonces la pregunta sería si realmente debiéramos considerar la soltería como una buena opción. Y la respuesta es sí y no. En 1 Corintios 7, Pablo tiene mucho que decir acerca del matrimonio y de la soltería a la vez. Él comienza en su primer versículo del capítulo 7 de esa primera carta a los Corintios diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. La expresión no tocar mujer es una expresión común, es un eufemismo para referirse a las relaciones sexuales, algo que aparece en Génesis 26, aparece en Proverbios 6:29 también. Y Pablo lo que está diciendo aquí no es que no nos casemos, sino que es bueno no tocar mujer, pero tenemos que recordar que Pablo comienza la carta diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Exacto. Alguien le ha enviado una carta a Pablo y le ha enviado preguntas, de manera que ahora le está respondiendo preguntas. Si nosotros no tenemos las preguntas, no es tan fácil poder entender o poder decidir cuál fue el contexto que Pablo estaba respondiendo. Pero las preguntas pudieran potencialmente reconstruirse hasta cierto punto. Pero Pablo dice eso. Lo que Pablo está tratando de ayudarles a entender en 1 Corintios, que todo va a depender de un llamado, porque si tú sigues leyendo, en el versículo 7 de esa primera carta a los Corintios, capítulo 7, Pablo dice lo siguiente: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, es decir, solteros. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. Lo que Pablo está diciendo es que es bueno para el hombre quedarse soltero siempre y cuando tú tengas un llamado. Claro. Él no está diciendo que es mejor que estar casado, él está diciendo que es bueno. Y luego le explica a lo largo del camino por qué él entiende que es bueno, pero a la vez él entiende que tú necesitas un don para quedarte soltero. Y si tú tienes el don de la abstinencia o de continencia, pues ese es tu mejor estado. Así es, tú hablabas 1 Corintios 7, que es un capítulo que se ha prestado para múltiples controversias. Déjame leerte el versículo 2, dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. En el 1 habla de no tener mujer y en el próximo habla de casarse. Suena como una contradicción, ¿no crees? Parecería, pero de nuevo, si tuviéramos la carta anterior con las preguntas, yo creo que básicamente responde una y luego está respondiendo la otra. Entonces, en este caso, si tú conoces todo el trasfondo de la iglesia de Corinto, altamente pagano, inmoral, tenían un templo con 1000 prostitutas donde se tenían relaciones sexuales a lo largo de todo el día, orgías se llevaban a cabo. Bueno, en ese contexto Pablo está diciendo, tú sabes que en vista de la inmoralidad en que nosotros vivimos, si tú no tienes ese don de continencia, es mejor que tú estés casado, porque el matrimonio te va a servir para tú poder contener estas tentaciones y la inmoralidad y la presión bajo la que nosotros vivimos. Una de las cosas que tenemos que recordar es que Corinto estaba altamente influenciada por la filosofía griega. Era una ciudad romana del Imperio Romano, pero como se ha dicho, Roma conquistó a Grecia militarmente,
pero Grecia conquistó a Roma filosóficamente. Entonces tenemos que preguntarnos cuál era la filosofía griega con relación al sexo para entender un poquito de todo este trasfondo. La realidad es que para los griegos el cuerpo era pecaminoso, siempre contaminado, impuro, y el alma o espíritu para ellos era puro y no contaminable. Entonces ellos entendían que las relaciones sexuales eran impuras. Pecaminosas. Exactamente. Bueno, eso incluso infiltró la iglesia, porque tú tienes a alguien como Agustín que llegó a pensar en el siglo IV que cuando los esposos tenían relaciones sexuales el Espíritu Santo salía de la habitación. Sí. Alguien tan brillante como Agustín llegó a pensar eso. De manera que ahora tú tienes ese trasfondo detrás. Y Pablo está diciendo, no, un momento, las relaciones sexuales dentro del contexto del matrimonio no tienen la connotación que ustedes tienen, pero sí hay una alta inmoralidad que ejerce una presión sobre vosotros. Si tú no tienes este don, el celibato podría ser bueno si tienes el don. Si no lo tienes, entonces es bueno para el hombre que tenga su propia mujer. Entonces ahora tiene el balance entre lo que era el celibato, si tienes el llamado, es bueno porque te ofrece libertad para servir al Señor, como él habla más adelante, pero también el matrimonio es bueno en vista de la presente situación de inmoralidad y por las bendiciones que trae. Bendiciones, claro. De manera que ese es el balance de la palabra de Dios. Mencionabas que mucha de esta gente en Corinto, de las que se estaban convirtiendo, habían tenido múltiples esposas anteriormente o mujeres con quienes habían tenido hijos. Al convertirse, Miguel, ¿qué hacían? ¿Volvían a la primera esposa? ¿Se quedaban con la que estaba? ¿Se quedaban con la que habían tenido hijos? ¿Cuál era la posición? Bueno, mira, eso es una buena pregunta, porque la realidad es que ciertamente yo creo que Latinoamérica vive un poco, quizá no tan abiertamente como lo vivió Corinto, pero vive un poco esa situación. Personas que tienen 3 matrimonios, 4 matrimonios, 3 esposas, hijos con cada una. Cuando yo llego a Cristo, ¿qué hago? Me reconcilio con la primera, vuelvo a la segunda, me quedo con la última. Si tengo hijos con la primera, pero no con las otras, regreso con la que tiene hijos conmigo. Y la realidad es que en la misma carta de 1 Corintios, Pablo resuelve ese dilema. Porque él le dice, cada cual que se quede en el estado en que está cuando encontró al Señor. Si tú estás con tu tercera esposa, te queda con tu tercera esposa. No puedes regresar a la primera, no vas a divorciarte para regresar a la primera. Y eso es lo que Pablo está tratando de recordarnos. Yo creo que mucho de lo que esta gente vivió, todavía nosotros lo vivimos en cierta manera en nuestro continente. De todo esto que hemos hablado y después de escuchar todo lo que tú has externado con relación a las enseñanzas de Pablo y demás, en conclusión, ¿nos quedamos solteros o nos casamos? Ambas cosas. Los que tienen el llamado al celibato se deben quedar solteros y tienen toda la libertad del mundo para servir al Señor. Y eso que Pablo dice, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. ¿Qué es lo que tú estás deseando, Pablo? ¿La soltería? Bueno, no es tanto la soltería, es la libertad de en la soltería poder servir a Dios sin tener el tiempo coartado. Pero necesitas el llamado. La mayoría de las personas, la mayoría de nosotros, no tenemos el llamado al celibato. Entonces, para la enorme mayoría de la humanidad, no, el llamado es el Génesis, que cada hombre tenga su propia mujer y te unes, es una sola carne, crecer, multiplicados. Esa es la respuesta realmente. Miguel, hablabas, te hacía la última pregunta, era de básicamente nos quedamos solteros o nos casamos, y mientras tú explicabas me surgió una pregunta que se me quedó en la mente, y es precisamente, ¿cómo podemos identificar que tenemos este llamado del que tú estabas hablando, del celibato, a quedarnos, tenemos ese don de la abstinencia, tenemos ese llamado a quedarnos solteros? ¿Cómo un hombre o una mujer identifica ese llamado? Bueno, en el contexto que Pablo está escribiendo, se está refiriendo al cristiano que quiere servirle al Señor. Entonces, alguien que tiene el llamado al celibato, número 1, tiene el deseo de permanecer soltero. No vive soñando con una compañera, no vive soñando con hijos, no vive soñando con el día de su boda. Su deseo es permanecer soltero, pero como estamos hablando del contexto cristiano, su deseo de permanecer soltero es para tener la libertad de poder servirle al Señor de una forma mucho más abierta. Esto no es algo forzado, esto es algo que Él elige voluntariamente
para su vida, como una manera de tener toda la libertad posible para servirle al Señor Jesús. Quiere decir que si, por ejemplo, sueñas con casarte o tienes esa idea o esa ilusión, probablemente no sea tu llamado entonces. No, probablemente no, tú no tienes el llamado. Si tú estás soñando con casarte, con hijo, el día de tu boda, no, tú no tienes el llamado al celibato. El que tiene el llamado al celibato no está pensando esas cosas. Ahora, con eso, déjame hacer un paréntesis. Aquellos que han elegido esa vida dentro de lo que es la denominación católica, nosotros queremos ser respetuosos, ¿verdad?, en cuanto a esto, pero la palabra en ningún momento llama, porque es una vida de celibato que ellos escogen, pero la palabra en ningún momento llama que el pastor o sacerdote de una comunidad necesite escoger el celibato para poder ejercerlo. Al contrario, en primera de Timoteo capítulo 3, cuando Pablo da los lineamientos para ser obispo, que es la misma palabra para pastor o padre. Bueno, lo que sería la función de sacerdote en la Iglesia Católica, dice que debe ser marido de una sola mujer y que debe gobernar, sus hijos deben estar sometidos y que debe gobernar bien su casa. De verdad que quise hacer esa aclaración en el contexto de que si bien Pablo está diciendo que a veces tenemos el llamado al celibato para servir al Señor más libremente, ese no es la aplicación, ese no es el texto para aplicarlo al pastor o sacerdote, porque no lo es. El texto tiene que ver con 1 Timoteo 3, donde hay un llamado a la fidelidad de esa persona, a su esposa, que tiene hijos y cuyos hijos deben estar sometidos a su liderazgo. Quería hacer esa aclaración. Decías que Pablo estaba respondiendo con estos lineamientos del matrimonio a una carta que él había recibido previamente, obviamente, y de este texto entonces podemos inferir, Miguel, que esta iglesia tenía serios interrogantes o inconvenientes con relación a estas enseñanzas. Sí, había mucha confusión. De hecho, en Corinto habían 4 formas posibles de matrimonio incluso. La primera tienen palabras latinas, ¿verdad? Pero la primera es conteburnion. Eso era un tipo de relación donde un amo tenía esclavos y tomaba a un esclavo y lo unía con una esclava o varias esclavas para que él le diera hijos, de tal manera que él pudiera tener más esclavos en el día de mañana. Y ese tipo de unión el amo podía deshacerla por cualquier razón que él entendiera. Eso es un tipo que existía en Corinto. Había otro tipo que era usus, conocida con esa palabra en latín, usus, que era el reconocer a alguien como marido y mujer después que tenían como un año viviendo juntos. Entonces ya eran reconocidos, aunque no hubieran papeles, no hubieran ceremonia, ya ellos están reconocidos como marido y mujer. La otra unión era la contemptio in manum, que consistía en aquella situación en que un padre vendía a su hija y se la daba a alguien por dinero, a veces hasta para salir de una situación económica. Increíble. ¿Te imaginas la confusión, el desastre, el caos en que vivía esta comunidad? Y finalmente entonces había un tipo de relación o de matrimonio conocido como confarreatio, que era similar a lo que nosotros tenemos hoy. De hecho, lo que nosotros hacemos hoy es una copia en gran medida de lo que era en aquella ocasión el confarreatio, donde había una ceremonia, había papeles que se firmaban, había testigos. Entonces te das cuenta que esta era una sociedad altamente caótica en términos de las relaciones de marido y mujer. Prácticamente cada uno quería saber como que en qué posición estaba parado, porque definitivamente cada uno estaba en diferentes circunstancias. Claro, y ahora llegó a los pies del Señor y yo tengo que entender qué es lo que Dios quiere con mi vida y cómo yo puedo estar en una relación sin estar en pecado. Por eso es que Pablo le habla a la soltera, le habla a las viudas y le dice a las viudas, es preferible que te quedes soltera, pero si te casas tú no pecas. Pero si te quedas soltera todavía es mejor porque puedes servirle a Dios más libre. Y más adelante vamos a abundar de eso, pero volviendo al tema de este programa que es el divorcio, ¿qué hace, Miguel, que una pareja que esté en una situación difícil, qué puede hacer tomando en cuenta todas esas enseñanzas? Se acabó el amor, ya no nos entendemos, ya no hablamos, no podemos, no tenemos ningún tipo de intimidad. ¿Cuál es la esperanza para esa pareja que está en esa situación? Bueno, la esperanza realmente es Dios que pueda cambiar esa situación. Yo creo que hay múltiples situaciones que pueden estresar un matrimonio. Por ejemplo, suponte una pareja, se casó y 5 años después la esposa sale con cáncer terminal. Y ahora resulta que el cáncer terminal se prolonga por 2 o 3 años.
y no hay posibilidad de intimidad sexual, ¿qué va a hacer el marido? Él se casó, él dio un voto, él tiene que ser fiel. O sea, que no es simplemente, ¿qué hago cuando se me acabó el amor o cuando se me apagó el amor? Tú haces lo mismo que tú juraste, tú tienes que ser fiel a tu voto hasta que Dios quiera. Ahora, déjame leer un texto de la palabra de Dios para que nosotros veamos que deshacer el matrimonio, ¿no?, ante los ojos de Dios no es tan fácil realmente. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, 10, 11. A los casados instruyo no yo, sino el Señor. Pablo está dejando claro, esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Que la mujer no deje al marido. O sea, no te divorcies, no lo abandones. Pero si lo deja, asumiendo que hubo circunstancias atenuantes, violencia, una serie de cosas. Si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Básicamente lo que Pablo está explicándonos es que si tú no puedes permanecer, bueno, Dios te permite quizás separarte, pero tú no tienes el permiso de recasarte en esas circunstancias si no ha habido adulterio. Tú tendrías que reconciliarte con tu esposo vía consejería, vía alguien que pueda intervenir y ayudarlos a sanar, de manera que ese es el estándar de Dios. Así es. Vamos a hacer un paréntesis en nuestra conversación para pasar a nuestro segmento de respuestas literarias y ver cuáles recomendaciones bibliográficas tienes con relación a este tema en el día de hoy. ¿Cómo no? Quédese con nosotros. Miguel, en este segundo programa del divorcio, ¿qué literatura nos traes en el día de hoy? Bueno, mi recomendación hoy tiene que ver con dos libros relacionados a una película que recientemente ha estado en las salas de cine en nuestro país, pero también en Estados Unidos y en otros países. Es una película que en español se conoce como Reto de Valientes. En inglés fue hecha con el título de Courageous. Y en español ha tenido muy buena aceptación también. La presentación de la figura paterna dentro del hogar, las responsabilidades que debe llenar, pero está hecho de una forma sumamente dinámica, sumamente provocativa, provocadora. Te lleva a pensar, hay múltiples enseñanzas en diferentes niveles de lo que es tu relación como hombre, como esposo, como padre, como amigo, como compañero de trabajo, como compañero, la responsabilidad que tú tienes con el compañero tuyo, que falta su integridad. Yo creo que esta es una de las mejores películas que se ha hecho últimamente en términos de valores y les recomiendo altamente. Entonces los productores de la película han producido a la vez dos recursos muy buenos escritos. Uno es un libro conocido como La Resolución para Hombres. Yo voy a leer simplemente algunos de los subtítulos adentro. Habla de hacer un compromiso con asumir la responsabilidad, guiar a tu familia, amar a tu esposa, bendecir a tus hijos, vivir con honor, proveer para tu familia, reconciliarte con el pasado, vivir con integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un libro que te va a ayudar a poner en práctica lo que ves en la película. Bueno, en la película hay un rol también que las esposas desempeñan en el apoyo que le brindan a sus esposos y por tanto hay un libro también que se llama La Resolución para Mujeres. Y entonces quisiera leer también para aquellas que nos están escuchando algunas de las cosas que va a encontrar en este libro. La primera es la resolución de contentarme, el decidir ser una mujer o de defender la feminidad bíblica, ser fiel, elogiar a los demás, la resolución de consagrarme a Cristo y permitir que su palabra me defina. Luego mi compromiso con la bendición, mi perdón, mi integridad, mi corazón. De manera que, madres, padres, estos dos libros yo creo que pueden ser de gran bendición. Si usted no ha visto la película, ya no está en la sala de cine, adquiere el DVD y que usted pueda verlo en su sala del hogar y meditar sobre el contenido. Hablábamos de 1 Corintios 7, 10, 11 y básicamente eran las instrucciones de cuando el marido o la mujer uno al otro lo deja, qué hacer, si se quedan en un tiempo de espera, si el marido se queda sin casarse o la mujer queda sin casarse en el caso de que se haya producido un divorcio y que no haya sido por adulterio. Entonces la pregunta sería, Miguel, ¿qué ocurre si dos personas se separan y en esa espera uno de los dos
encuentra o inicia una nueva relación? Bueno, si estaban separados y no era por adulterio, y estaban en la espera, como Pablo dice, que se queden sin casar o que se reconcilien, y en la espera uno de los dos inicia una relación, ese es el acto de adulterio. Entonces, en ese caso, el otro que no ha adulterado queda libre para recasarse porque su cónyuge cometió adulterio con alguien. Muchas veces se piensa que eso no es adulterio porque, bueno, nosotros estábamos separados. No, es que podían estar humanamente separados, pero desde el punto de vista de Dios, no, ustedes estaban comprometidos el uno con el otro porque no tenían una experiencia de adulterio previa, que era la única causa que Cristo reconoció. Entonces eso sería que al comenzar una nueva relación, eso se convierte en adulterio, y el otro entonces sí está libre para casarse. Resumiendo un poco lo que terminábamos diciendo en el bloque anterior, una pareja de esposos que se separa, durante esa separación, tanto el esposo o la esposa inician una nueva relación. Esta persona que es, y tú has dicho que es adulterio, lo calificaste así, esta persona que contra la cual se comete el adulterio, ¿queda libre para casarse Sí, bíblicamente? claro. Bueno, no todo el mundo tiene la misma opinión, pero nosotros somos de la opinión con una gran cantidad de personas y una gran cantidad de teólogos que definitivamente, si Cristo dice que hay una excepción para el divorcio y esa excepción es el adulterio, pues entendemos que si la persona está bíblicamente divorciada, entonces esa persona pudiera bíblicamente volverse a casar. De manera que esa sería nuestra posición. ¿No hay ninguna otra condición por la cual una persona podría divorciarse que no sea el adulterio, Miguel? Bueno, de nuevo, mira, hay personas que entienden que el divorcio no es posible bajo ninguna circunstancia. Nosotros no somos de esa persuasión, pero hay personas muy serias en el mundo cristiano que lo creen de esa forma. Pero mira qué pensamos. 1 Corintios 7:15 dice lo siguiente. Sin embargo, si el que no es creyente, está hablando, ¿verdad?, de una pareja, se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Entonces, ¿qué creemos? Creemos lo siguiente. Tenemos dos tipos de pareja. Hay una pareja de cristianos, ambos siendo cristianos. Si se separan, deben quedarse sin casarse o reconciliarse, a menos que haya adulterio. Caso 1. Caso 2. Hay una pareja donde hay un creyente y un incrédulo, que es el caso que yo acabo de leer. Si el que no es creyente se separa, el texto dice que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana, que sería el creyente, no están obligados. ¿Qué significa eso? Sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Creemos que la frase no están obligados implica no están obligados por el voto del matrimonio que se hizo en un momento dado y que en caso de abandono de parte de un incrédulo, el creyente queda bíblicamente en libertad para divorciarse o casarse. Si estaban divorciados, bueno, pues casarse. Que habría razones para pensar que eso ocurrió bíblicamente, ese nuevo matrimonio. ¿Qué hay de los casos donde tienes un creyente y un incrédulo y entonces de repente este matrimonio se está llevando mal, no está resultando? ¿Cuál es la posición del creyente? Bueno, el llamado primero hablamos hace un momentito, hablamos de qué hacer cuando el incrédulo se separa, pero ahora es que no se ha separado. No. Están todavía juntos. Exacto. La palabra de Dios también nos da directrices para eso. Déjame volver a la palabra y leerlo. 1 Corintios 7, 12 al 14. Pero a los demás digo yo, no el Señor, sino que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Tú tienes una mujer creyente, tienes un esposo incrédulo. Si el esposo incrédulo está de acuerdo en convivir con ella como esposo bajo el matrimonio, la esposa no debe dejarlo. La idea es que potencialmente el cónyuge cristiano puede ejercer una influencia positiva
sobre el cónyuge no cristiano y servirle de freno moral que va a terminar bendiciendo a los hijos también. Entonces ese es el llamado, a ejercer la paciencia, ese es el llamado, a ejercer la paciencia, quedarse en la unión, conociendo que quizás tú puedes influenciar a tu pareja y a tus hijos si llevas la fe como te tocas llevarla. Yo sé que de una forma u otra contestaste ya esta pregunta, pero como hay tanta gente que llega a los pies del Señor en esta condición de que han tenido un primer matrimonio, un segundo matrimonio, un tercer matrimonio y finalmente conocen al Señor, ¿cuál es la recomendación para ellos? Bueno, yo creo que de nuevo tenemos que siempre responder conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a volver una vez más al capítulo de 1 Corintios 7, que es el capítulo que considera todas estas disfuncionales que se produjeron antes de venir a los pies del Señor. Capítulo 7, versículos 17 y 18 y luego versículo 20. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado alguno estando incircuncidado, no se circuncide. Cada uno, versículo 20, permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado con tu tercera esposa, quédate con tu tercera esposa, cultiva eso, cuida eso. Fuiste llamado con tu segunda esposa, haz lo mismo. Ahora, si tú estás en esa situación y te has convertido, una de las cosas que necesitas hacer es que asegúrate que si tienes hijos de matrimonios anteriores, tú comienzas, si no lo eras antes, a ser responsable con ellos en lo que es tanto su manutención económica como lo que es el apoyo moral, emocional, espiritual que le pueda brindar. Trata de resarcir los daños dentro de lo que tu nuevo o más reciente o tu actual matrimonio te permita hacer. Pero necesitas tratar de hacer restitución de aquellas cosas que dañaste en el camino. Es posible que alguien nos esté escuchando y se pregunte, ¿qué hay con las viudas? ¿Hay alguna disposición para las viudas? ¿Cuál es la recomendación? Mientras la mujer vive con su marido, tiene un compromiso. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Una vez más, 1 Corintios 7, versículo 39. La mujer está ligada mientras el marido vive. Entonces ese es su compromiso. Lo mismo igual para el hombre también. Lo mismo para el hombre. Cuando él dice la mujer es porque le han hecho una pregunta con relación a la mujer, viudas, porque él está respondiendo preguntas, pero es válido para ambos. Claro. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. En otras palabras, ella tiene una libertad de casarse con la persona que elija, debe hacerlo en el Señor. ¿Qué implica eso? Que sea creyente si ya es creyente. Así es. Y que lo haga de una manera que honre el nombre de Cristo. Él le dice a las viudas más adelante, sería mejor que no lo hicieran, porque tuvieran la libertad, ¿verdad?, de que hablamos anteriormente, pero si lo hacen, están en su perfecta libertad y dominio de hacerlo sin pecar. Este tema es sumamente controversial y con muchas interrogantes, así como yo te he hecho muchísimas preguntas, yo estoy segura de que nuestra audiencia también tiene preguntas y quisiéramos entonces escoger 2 de esas para contestarlas en nuestro segmento de preguntas al pastor. Así que vamos a pasar a ese segmento. Adelante. Integridad y Sabiduría es el portal a través del cual recibimos las inquietudes de nuestros televidentes. Miguel, tenemos como siempre 2 en el día de hoy. La primera dice, ¿qué se puede hacer cuando una vez divorciado el hombre no cumple los compromisos económicos establecidos en el divorcio para con su familia? Bueno, lo primero sería una mediación amigable vía algún amigo, algún consejero, un pastor, si estamos hablando de miembros de una iglesia. Si eso no se da, tenemos que recordar que Dios nos dejó no solamente la institución del matrimonio, nos dejó la institución del gobierno. El gobierno es una institución creada por Dios, está en Romanos 13. Y en Romanos 13 Dios dice que el gobierno es un ministro para vengar lo mal hecho, para llevar a cabo la justicia en la nación. Eso es parte de la responsabilidad del gobierno. Mi consejo y el consejo de muchos pastores es que proceda legalmente. Entonces, en esos casos, si estamos hablando de 2 creyentes, entonces lo ideal no es ir a la corte. La palabra de Dios te impide que un creyente lleve a otro creyente a la corte, de acuerdo a 1 Corintios 6. Debe tratar de que la iglesia medie, los líderes de la iglesia medien
y conseguir la solución de ese problema vía esa forma. De lo contrario, en caso de no creyente, entonces ahí están los tribunales para resolver esos problemas. La segunda pregunta dice, en algunos países latinoamericanos, como es el caso de Chile, el número de matrimonios y divorcios por año es casi el mismo. Algunos estudios sociológicos afirman que esto no es algo de lo que debamos preocuparnos porque en realidad el ser humano no ha nacido para mantener relaciones estables por el resto de la vida, como lo enseña la Biblia, la religión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la realidad es que no solamente la Biblia nos enseña eso, de hecho, la conciencia del hombre tiene un sentido de permanencia de esta relación, porque otras religiones hablan incluso de lo que es el permanecer en el matrimonio casado con una misma mujer o un mismo hombre para el resto de la vida. De manera que esto es algo que Dios ha revelado. Lo reveló en la Biblia, lo reveló en la conciencia del hombre y en cierta manera lo reveló aún en el reino animal. Hay varias especies que se casan de por vida, que sería una de las ilustraciones del concepto de la ley natural. La ley natural habla de que Dios ha revelado en su naturaleza principios que tienen que ver con la manera como Él piensa. Es esta generación que no dura no solamente en sus matrimonios, esta generación se muda de un lugar a otro más que cualquier otra generación anterior. Esta generación cambia de carro, de casa, de ropero mucho más rápido que cualquier otra generación anterior. Esta generación cambia de empleo, de trabajo, con mucho más frecuencia que cualquier otra generación anterior. Esta es una generación inestable, no permanente, insatisfecha y que siempre anda buscando en la próxima cosa que adquiere, la próxima aventura, la próxima vivencia, la satisfacción que hoy no tiene. No, el ser humano fue creado para relaciones permanentes y de hecho son mucho más saludables, mucho más productoras de paz, tranquilidad, sosiego y mejores bendiciones para los hijos. No se deje engañar por la sabiduría barata que muchas veces se vende en el mundo secular. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero hay una última pregunta que quisiera hacerte porque es una pregunta muy común que nos llega a través de nuestra página web y es la de si un hombre puede ser pastor si ha sido divorciado. Si un hombre que se haya divorciado puede entonces iniciar esa carrera, por así decirlo, de pastor. Wow. Una pregunta altamente controversial, pero yo creo que la respuesta yo creo que es bíblica. Primera Timoteo 3 dice que el marido, el esposo, el pastor, el obispo, perdón, era la palabra que estaba buscando, debe ser irreprochable. Eso no es poca cosa, esa palabra. Luego dice marido de una sola mujer. Si él es pastor, ya es pastor. Tiene una esposa, es pastor. Y durante el ejercicio de su pastorado, él se divorcia. Por las razones que sea. Usualmente es adulterio. Yo creo que la irreprochabilidad la perdió. Ya no es irreprochable, porque fue durante el ejercicio de su pastorado. Y ya él no es un hombre de una sola mujer. Él es un hombre de más de una mujer. El concepto de la fidelidad también lo perdió. De manera que estamos altamente persuadidos de que si alguien comete adulterio o se divorcia durante el ejercicio de su pastorado, que esa acción lo descalifica para seguir pastoreando. Por otro lado, ¿qué si la persona tuvo un divorcio anterior a su función pastoral y anterior a su conversión? Que ahora que quizá es más común el ver eso. ¿O qué si el divorcio que ocurrió fue bíblico? O sea, si fue bíblico porque hubo un adulterio de parte de su esposa. Bueno, ya son otras condiciones. Déjame tomar uno a la vez. Claro. Si el divorcio fue bíblico porque la esposa de esa persona cometió adulterio en un pasado y él se divorció bíblicamente y luego se casó bíblicamente y luego pasa a ser pastor, creemos que esa persona tiene la oportunidad de hacer eso
porque él no ha violado ningún estándar bíblico en ningún momento. En tercer lugar, si la persona tuvo un divorcio antes de convertirse, yo sé que algunos no aceptan esa condición como buena y válida para luego poder pastorear. Nosotros la aceptamos. ¿Por qué la aceptamos? Porque 1 Timoteo 3 nos da una serie de requisitos para el pastor, que incluyen el ser hospitalario, por ejemplo. Si yo le aplico el criterio de marido de una sola mujer para algo que es anterior a la conversión, yo voy a tener que aplicarle todos los demás criterios de 1 Timoteo 3 a su condición anterior a la conversión, si voy a ser bíblicamente consistente. Claro. Lo que implicaría que si antes de su conversión él tampoco era hospitalario, y antes de su conversión él tampoco gobernaba bien su casa, y antes de su conversión él tenía problemas con el dinero, entonces todo eso lo va a descalificar. Porque yo no puedo elegir un criterio, como sería el divorcio, y los otros permitir que él lo pudiera violar antes de su conversión sin que fuera un problema. Entonces nosotros creemos que todos esos criterios son buenos y válidos, pero que antes de la conversión son criterios que no estaban presentes en la mayoría, en muchos hombres. Y que por tanto, si el divorcio ocurrió antes de su conversión y luego se casó, que esa persona pudiera llegar a ser pastor. Yo espero que eso haya dejado claro las diferentes situaciones que nosotros vemos. Así es. Miguel, hemos llegado al final, no solamente del programa, pero de esta serie de matrimonio que hicimos múltiples programas con múltiples temas a lo largo de todas estas semanas. ¿Cómo nos puedes despedir? Bueno, yo quisiera despedirnos con una nota positiva, una buena nota. Número 1, Dios creó el matrimonio. Todo lo que Dios crea es bueno. El matrimonio es una buena idea, entonces, porque vino de Dios. Número 2, Dios creó el matrimonio para reflejar la unión de Cristo con su iglesia, según Efesios 5. De tal manera que nosotros, los que estamos casados, tenemos que recordar que si mi matrimonio no está reflejando la santidad de la unión de Cristo con su iglesia, mi matrimonio está en pecado, yo estoy en necesidad de arrepentimiento, yo tengo que ir donde Dios para que Dios repare todo eso. Número 3, si reconozco eso, yo debo ir donde mi cónyuge, pedir perdón, ir donde mis hijos cuando sea necesario, pedir perdón, quizá ir donde mis pastores, pedir perdón, dependiendo de cada caso. Lo que estoy tratando de decir es que debo hacer restitución de lo dañado, y si la imagen de mi matrimonio, la imagen de la unión de Cristo con su iglesia ha sido dañada por mí, ante mi congregación, ante mis hermanos, ante mis pastores, ante quizá mis padres, entonces yo debo, una vez yo hago ese reconocimiento, ir donde ellos, pedir perdón por no haber tratado mi matrimonio con altura y decirle que tengo un nuevo compromiso de rehacer eso. Número 4, si usted quiere que su matrimonio dure, usted necesita a Dios. No hay manera de que un matrimonio pueda pasar por los vientos de hoy en día sin Dios. Lo hacen, pero con muchos problemas, con muchas disfuncionalidades, con muchas consecuencias hacia los hijos, con muchas heridas, con muchos resentimientos y también con muchos divorcios. Entonces, usted necesita a Dios en primer lugar, necesita su relación con su esposa en segundo lugar. Cuide esa relación, haga un compromiso con permanecer fiel a la palabra que dio. Haga un compromiso de ser veraz, de ser honesto, transparente. Haga un compromiso con el crecimiento. Usted necesita crecer emocionalmente, espiritualmente. Y yo creo que en medio de todo eso usted va a ir viendo los cambios que Dios es capaz de hacer en nosotros, o de la estabilidad que Dios es capaz de proveer cuando estamos dispuestos a llevar nuestra relación por los caminos de Dios. Dios creó el matrimonio, Dios sostiene el matrimonio. Así es, Miguel, muchísimas gracias por esta serie tan interesante sobre el matrimonio, por todos los aportes, por todo lo que has compartido con nosotros a lo largo de toda esta serie. Gracias a ti, gracias a usted, sobre todo si usted estuvo ahí todos estos programas, oyendo, aprendiendo y cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Así es, a ustedes amigos televidentes, con este programa finalizamos la serie Matrimonios en Crisis en una sociedad a la deriva. Les recordamos visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión.